Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos, pues, un día más a este espacio que con mucho cariño nosotros preparamos para ustedes, para dar a conocer lo que es el don de la divina voluntad. Javier, ¿cómo estás? Hola Carlina, yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿De ánimo que bien? Bien, mejor que bien, te diría. Pues muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, vamos a hacer siempre la oración que nosotros hacemos cada vez que vamos a empezar este programa. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos habíamos quedado, la semana pasada estuvimos hablando de ciertos, vamos a decirlo así, como pasos, porque en la divina voluntad pues no hay pasos, no hay un método como tal, pero para que se nos facilitara este conocimiento de entrar, ¿no?, en este don de la divina voluntad. Y hablábamos primero que había que querer. ¿Te acuerdas? Y decíamos, bueno, primero hay que querer. ¿Por qué hay que querer? Pues hay que querer porque nuestra voluntad humana es libre, ¿no? Tenemos ese libre albedrío, tiene que salir ese quiero de parte de nosotros. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar, porque no basta con que digamos, ay, qué bonito la divina voluntad, qué bello todo lo que hablas, estoy admirado por conocer estas verdades, o es más, ni siquiera con estudiarla, sino que tiene que ser una decisión de nosotros de querer, ¿no? De decidirnos. Dice Jesús en los libros del cielo que tenemos que sacrificar hasta nuestra propia vida para recibir este don tan preciado y tan maravilloso, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice, el que entregue su vida la ganará, pero el que la retenga la perderá. Entonces tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar a dar nuestra vida. Dios ya ha hecho todo por nosotros, Jesús hizo todo, pero espera nuestro sí, ¿no? Y además es un sí que debemos dar libremente. Él no nos impone, no nos obliga, no nos dice esto tienes que hacerlo sí o sí, pero el alma tiene que querer, ¿no? Y tiene que decir ese quiero, ¿no? Y pasar de quiero hacer la voluntad a quiero vivir en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ese querer, ¿no, Javier? Que tiene que salir desde nuestra libertad, ¿no? Y fíjate una cosa tan maravillosa, que cuando el alma dice quiero, Jesús dice que Él pone los ojos en esa alma, posa sus ojos en esa alma, está pendiente de esa alma. Fíjate. Sí. Sí. Y dice que cuando el alma quiere, por ejemplo, él dice, cuando el alma quiere ser santa, mi virtud creadora empieza a formar la santidad en esa alma. Cuando el alma quiere amar, mi virtud creadora forma el amor en esa alma. Cuando el alma quiere conocer estas verdades, por supuesto que Jesús le va a dar esa luz, a esa inteligencia para poder empezar a comprender todas estas verdades divinas, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decir, pero yo quiero ser santa y no lo logro, yo quiero tener amor y no lo logro, o mucha gente que va conociendo los libros del cielo, pues dice, es que yo quiero, pero es que no entiendo, no puedo, no tengo tiempo de leer, se me olvida, en fin. Pero Jesús también dice por qué, y dice, eso pasa porque no estamos atentos, tenemos que tener atención a vivir en esta divina voluntad. Es más, Jesús enseña y dice que esta atención es un martirio
Es un martirio de atención, de nosotros tener nuestra mirada fija siempre en el Señor, sin distraernos, ¿no? Y por eso ese querer tiene que ser un propósito, una decisión firme que nosotros tenemos que tomar. La Reina del Cielo, nuestra Madre Santa, le dice a la sierva de Dios, le dice, tiene que ser una decisión firme, un propósito firme. A ver, no es que digamos, bueno, es que para tomar esa decisión tengo que ser perfecta, no puedo tener debilidades o tengo que entenderlo todo. No, es una decisión. Es como, te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú eres casado, ¿verdad? Tú estás casado y tú juraste ante el Señor, prometiste ante el Señor, pues esa fidelidad, no tomaste ese voto del matrimonio. Eso no quiere decir que tú no vas a tener algún momento de diferencia con tu esposa o alguna discusión con tu esposa, pero eso tampoco quiere decir que a la primera que tú discutas con ella vas a decir, ah, se acabó, me voy de casa. No. ¿Por qué? Porque tú has tomado una decisión. Entonces, eso trata de eso. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, de querer vivir en este reino y en esta divina voluntad, ¿sí? ¿Te acuerdas que te estuve preguntando y te dije, a ver, el primer paso? A ver, yo digo pasos, pero los hermanos que nos están viendo, pues no son pasos, ¿eh? Se habla de pasos, pero para que nos adaptemos y podamos entender un poquito. Para usar un vocabulario que todos entendamos. Para usar un vocabulario, exactamente, porque en la Divina Voluntad no hay una metodología, no hay unos pasos, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es? Dijimos querer. Querer. Entonces, es dar ese sí quiero, ¿no? Lo segundo, ¿te acuerdas? Conocer. Conocer, muy bien, muy bien. Lo segundo es conocer, ¿no? Jesús dice que nadie ama lo que no conoce. Y entonces, para nosotros enamorarnos de esto, obviamente tenemos que comenzar a conocer estos escritos, estas verdades del libro del cielo. Mira, hay una lectura que, a ver si no me equivoco en la fecha, pero es muy fácil la fecha es muy fácil de acordarse, es 14 de febrero, volumen 14 de 1922. Y Luisa, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Luego, si quieres, la nota y luego la buscas tú. Luisa ve a Jesús se le presenta muy contento, muy alegre, y ella pues le dice, ¿por qué te veo tan contento, te veo tan alegre, ¿no? Y él le dice que le da mucha alegría verla escribir sobre su divina voluntad, porque en cada palabra que está plasmada en esos libros de cielo, él ve su gloria, ve la potencia de este fiat divino, ve su divinidad. En cada palabra dice que se desprende como si fuera una fragancia, un perfume, y que él ve estas palabras escritas recorrer todos los pueblos, llevando este conocimiento de su amor. Imagínate. Qué maravilloso cuando Jesús le cuenta todo eso, de todo lo que dicen estas verdades divinas, ¿no? Bueno, pues entonces, primero querer, luego hay que conocer. ¿Y conocer qué? Bueno, pues conocer estos libros de cielo. Habíamos hablado, creo que en el primero o segundo programa habíamos dicho que Luisa comienza a escribir los libros de cielo en el año 1899 y termina en el año 1938. O sea, ella tarda casi 40 años, prácticamente 40 años, tú sabes lo que son 40 años, escribiendo página por página, palabra por palabra, de estas enseñanzas que le va dando Jesús, ¿no? Y entonces, pues, comenzar a conocer estas verdades, y más sabiendo ya lo maravilloso, todo lo que Jesús siente cuando se leen, ¿verdad?, estas palabras y estas verdades. Otro libro que escribe ella es La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Es una obra aparte de los libros de cielo y son lecciones, son 31 meditaciones, pero a mí me gusta llamarle lecciones, y de hecho la Virgen también le llama lecciones, donde la Virgen le muestra a la sierva de Dios, a través de estas lecciones, cómo debe vivir un alma en la divina voluntad. Y entonces la Virgen empieza estas lecciones todo comienza desde el momento de su Inmaculada Concepción hasta su asunción al cielo. Entonces la Virgen usa ejemplos de su propia vida para enseñarnos a nosotros cómo nosotros tenemos que vivir en nuestra vida en el reino de Dios. Porque fue la Virgen que también le habló a la sierva de Dios. Sí. Y ella le mostró estas 31 meditaciones en forma de lecciones con ejemplos de su vida
de su vida, desde el momento en que es su Inmaculada Concepción hasta el momento que ella sabe que se tiene que casar con San José, en el momento en que se le presenta el ángel, muchísimos detalles, ¿no? En algún momento hablaremos tranquilamente porque es para hacer varios programas sobre el libro de la Reina del Cielo. Y ella dice, la Virgen dice en el llamado materno, dice, abre la puerta, dice, estoy a tu puerta, abre la puerta y recibe estas lecciones para que aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Estoy llamando a la puerta. A vivir de cielo. Y no más de tierra. Entonces, esto quiere decir que es una decisión, porque yo tengo que abrir la puerta para acoger estas lecciones. Un libro de oro le llama. Este es un libro de oro. Es una joya maravillosa lo que es la Reina del Cielo. Pero no quiero entrar en detalle porque quiero seguir avanzando, pero esto es para hablar solamente de eso. Bueno, pues Luisa también tiene este libro, La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. 31 meditaciones que se pueden hacer en mayo, pero es para hacerlo en cualquier momento del año y además es para estudiarlo. No tiene que ser una lección por día, puede ser hasta una lección por semana, por 3 días, como tú quieras, porque es para profundizar y te enseña cómo vivir en ese reino, ¿no? Bueno, pues otro libro que escribe Luisa también es Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesús. Mira, a ver, ¿cómo te resumo yo este libro? En pocas palabras. No es una meditación de la pasión a la que nosotros estamos acostumbrados, porque no es una narración histórica de las últimas 24 horas de Jesús. Son las mismas oraciones interiores y reparaciones que hacía Jesús en el momento en que estaba en el huerto, en el momento en que fue coronado, en el momento en que fue flagelado. Sus últimas 24 horas, pero empieza ¿sí? Él le reveló entonces a Luisa sus pensamientos, sus oraciones en cada una de esas últimas 24 horas que vivió en su pasión, ¿o cómo fue entonces? A ver, le muestra mucho más cosas, sí, porque luego te voy a hablar de los 9 excesos de amor. Pero en la pasión es como si nosotros, tú sabes cómo, te voy a poner un ejemplo, como un buzo que se sumerge en el mar, pues eso pasa en esas 24 horas de la pasión, en la persona de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a ver la pasión externa de Jesús, cuando cae por primera vez, cae por segunda vez, camino al Calvario, cuando es flagelado, cuando es coronado, todo eso lo sabemos externamente, pero no sabíamos lo que Jesús pensaba, cómo reparaba al Padre, cuáles eran las oraciones que él hacía al Padre. Entonces, es una escuela para conocer este don, porque el alma que empieza a meditar la pasión se olvida de sí, porque no vas a pedir nada, no vas a... Tú sabes que nosotros estamos acostumbrados cuando nos acercamos a la oración siempre a decirle, pues Señor, te traigo mi familia, tal situación, pero ahí tomamos las reparaciones del Señor. O sea, nos olvidamos de nosotros mismos. Y a veces a muchas personas al principio se le hace difícil porque dice, bueno, ¿aquí qué hago? Leo, rezo un Padre Nuestro, rezo un Ave María, no sé qué hacer, ¿no? Pero luego, cuando entremos a hablar de la pasión, vamos a ver todo lo maravilloso que es ese libro, ¿no? De hecho, algunas personas sugieren muchas veces, regalan este libro a alguien que quieren que conozca el don de la divina voluntad porque lo ven como una puerta de entrada, ¿no? La mayoría. Yo, en cambio, me decanto más por la Reina del Cielo, ¿no? Pero eso es cuestión ya de gustos personales. Bueno, y el Señor y la Virgen, pues ellos ya saben de qué manera pueden tocar cada una de las almas, ¿no? Particularmente. Así que teniendo esos dos caminos, bendito sea cada uno de ellos. Y la Virgen te lleva a su hijo, o sea que... Además. Que exactamente. Bueno, pues entonces está la Reina del Cielo, las 24 horas de la Pasión. Esto es para hacer programas y programas y programas de cada uno, ¿eh? Y están los 9 excesos de amor o la novena de Navidad. Esa, para los hermanos que nos están viendo, está en el volumen 1, ¿no? Esa no está parte de la obra de cielo. Aunque hay ediciones que te lo puedes conseguir aparte, ¿sí? Entonces están los 9 excesos de amor o la novena de Navidad, que Luisa escribe a la edad de 17 años. Ella se estaba preparando con actos de virtud, de humildad para la Navidad. Y Jesús empieza a mostrarle todo lo que él vive esos 9 meses cuando se encarna en el vientre de nuestra Santísima También. Madre.
Sí, es una preparación para ella, bueno, y para todos nosotros, para ese inicio donde ella va a comenzar ya estas revelaciones, donde Jesús ya le va a empezar a dar toda esta revelación. Entonces, claro, la Virgen María no es solamente conocedora de que lleva en su vientre al Hijo de Dios por medio del anuncio del ángel, sino que después también participa. ¿Sí? De todo ello. Qué bonito, qué interesante. Sí, sí. Bueno, pues entonces Luisa también escribe Los 9 excesos de amor, que está en el volumen 1. Ahí ya está contenida la novena. Y escribe también Los giros del alma. Hay personas que le llaman la oración en divina voluntad a los giros del alma. Yo le llamo paseos del alma por las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Eso poco a poco. Estamos hablando de muchas cosas solamente mencionándolas. Exactamente. Pero bueno, el alma va poco a poco. Los ángeles, tu ángel de la guarda te ayuda. El Señor, o sea, da todas las gracias, obviamente, para que vayamos leyendo y conociendo, ¿no? También luego está el epistolario de Luisa, que es maravilloso. De hecho, nosotros hacemos unos encuentros por Zoom donde vamos estudiando las cartas de Luisa. ¿Por qué son tan maravillosas? Porque en el momento que Luisa escribe esas cartas, todavía no estaba publicado todo esto, todos estos libros, las publicaciones de estos libros, tampoco habían personas. Ahora hay muchísimos apóstoles de la Divina Voluntad, muchísimos grupos, muchísimos cenáculos de lectura, pero en ese momento no. Entonces las cartas de Luisa era una manera de que la gente cercana a ella supiera cómo hacer vida este don. Y entonces enseñan tanto y son tan maravillosas. ¿Y a qué personas le escribía esas cartas? Generalmente... ¿Sus familiares? No, generalmente le escribía a sacerdotes y religiosas, generalmente. Pero hay alguna carta que es a alguna persona conocida, querida. ¿Y esos sacerdotes eran sacerdotes que ella conocía o llegó a conocer? Sí. ¿O también, sí. ¿O también se lo enviaba a sacerdotes que ella podía haber escuchado de ellos, pero no haberlos conocido? Mira, la mayoría eran sacerdotes que ella conocía. En su casa entraron muchísimos sacerdotes que iban a hablar con ella, muchas veces a recibir quizás alguna orientación, algún consejo. Su confesor, por supuesto, ella tenía su confesor, que Luisa siempre estuvo muy vinculada a la iglesia, y San Aníbal de Francia, que recuerdo que lo mencioné en uno de los primeros programas, fue su confesor extraordinario y fue el censor eclesiástico de los libros. Bueno, y muchos sacerdotes que iban, algunos que le escribían también, muchas personas cercanas, pero la mayoría eran religiosas y sacerdotes. Pero también te encuentras con algunas cartas donde le piden algún consejo de alguna situación que está viviendo esa persona y son maravillosas. Son maravillosas y todo lo que se aprende, ¿no? Bueno, pues entonces se puede comenzar a leer. Siempre yo digo, pues tú empiezas por el volumen 1. Y si lo acompañas de la meditación de la pasión, perfecto. Si quieres empezar por la Reina del Cielo y cuando termines empieza por el volumen 1, muy bien. Es el Señor que te tiene que ir guiando, ¿verdad? Tú disponiéndote y entregándote para empezar a conocer, ¿no? No se conoce de golpe, se conoce poco a poco, al menos que el Señor nos dé la gracia, ¿no? Si te da la gracia, pues Dios todo lo puede, ¿no? Para el Señor no hay nada imposible. Bueno, pues entonces, primero creer, luego conocer todas estas verdades y este conocimiento que nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Jesús muchas veces le dice a estos conocimientos de esta verdad, le llama contratos. Dice, son el contrato que estás firmando para recibir el don de la divina voluntad. Pero esos conocimientos se tienen que hacer vida, ¿eh? Ahí lo tenemos que aclarar. No son conocimientos para quedarse aquí en nuestra inteligencia y tener ese conocimiento espiritual de las cosas, sino que se tienen que hacer vida. Bueno, pues Jesús le llama a estos... ¿Y qué significa hacer vida? Es decir, yo puedo interpretar ahora, hablando contigo, que es vivirlo tú, pero para que los demás, darlo a los demás. Claro, por supuesto también. Hacerlo vida es que una verdad tienes que practicarla. Tienes que practicarla. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes leer en la palabra de Dios o en algún libro que Dios es tu Padre, pero ese concepto se te puede quedar aquí, en la cabeza.
¿Sí? Entonces, cuando tú vas profundizando en ese conocimiento y vas entablando una relación personal con Dios, como padre, le hablas, tratas de escucharlo, eso va creciendo en ti y te va dando la confianza de que tienes un padre, de que vela por ti, te vas abandonando más. O sea, no es una cosa que se quede teórica, sino que se tiene que ir Sí, haciendo. que no es meramente un conocimiento que se queda uno, algo intelectual por conocer, ¿no? Sino No, que... exactamente. Otro ejemplo, yo te puedo enseñar el Padre Nuestro y tú aprenderte el Padre Nuestro y sabértelo de memoria, pero si no lo rezas, ¿en qué se queda? Entonces, eso es Es irlo como practicando. realizar una consagración, una oración de consagración, no es solamente recitar la oración y los pasos que ello conlleva, sino hay que vivirlo luego, ¿no? Exactamente. Ese compromiso, ese contrato que decías, ¿no? Exactamente. Eso Ah, dice, ya voy ese- entendiendo. muy bien. Ese es el contrato. Él también dice que estos conocimientos van a ser como imanes, que te van a atrapar, o sea, te van a atraer de manera tal que conozco mucha gente que dice, no entiendo nada, pero no puedo dejar de leer, tengo que seguir leyendo. Y es que te habla al alma, entonces te enamora. También le llama como si fueran caminos que te abren, te llevan al alma hacia los brazos del Padre para entregarse a vivir este don. Habla tantas cosas, le llama semillas, yo me voy acordando así también, le llama semillas, como se... Tú sabes cuando tú siembras una semilla y esa semilla va a germinar y va a dar un árbol o una flor, pues eso mismo dice él de estos conceptos, de estos conocimientos. Son semillas que caen en la tierra y tienen luego que germinar y crecer. Ahora bien, ¿conocimientos de qué? Conocimientos. Acuérdate, mira, cuando hablábamos en el primer programa, decíamos que la revelación pública está acabada, ¿sí? Está completa. Pero la persona de Jesús también es la revelación pública, su persona. Entonces, nosotros hay que profundizar más en la persona de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús nos ha mostrado cómo obraba su humanidad en su divinidad. Eso lo vemos en los evangelios, ¿no? Cuando leemos los evangelios, cómo él predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba a los enfermos. Pero ahora él quiere mostrarnos cómo obraba su divinidad en su humanidad. ¿Y por qué quiere mostrarnos eso? Esos son los conocimientos que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo obraba su divinidad en su humanidad? ¿Por qué quiere mostrarnos eso? Porque Él quiere que sepamos que esa es la vida que Él pensó para nosotros desde el momento que Él nos creó. Una vida perfecta en unión con la divina voluntad. Porque Jesús vino aquí a la tierra, vino a redimirnos, vino a salvarnos y vino a rehacer también esos caminos de todos nuestros actos en unión perfecta con la divina voluntad. Entonces nosotros vemos los actos de Jesús por fuera, ¿verdad? Que Él comía, hablaba, oraba, sanaba enfermos, pero por dentro tenía un movimiento interno de unión con la voluntad del Padre. Unión perfecta. Y Él quiere que comprendamos que Él quiere hacer eso mismo en nosotros y que nosotros tengamos igualmente esa vida interior. ¿Sí? Lo vamos a tener que prácticamente ya dejar aquí porque nos queda poco tiempo, el tiempo se nos va volando, pero yo quiero que tú me digas, ¿verdad? ¿Qué conclusión vas sacando? Con tus palabras. Pues mira, de todo esto último que hemos estado hablando, tenía en la mente pues cuál es ese plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, ese plan de amor también, ¿no? Y estabas comentando que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, pues Él sí que a través de los evangelios sabemos cómo oraba al Padre, cómo tenía esa relación con el Padre y cómo Él en el huerto de los olivos aceptó su voluntad también, sabiendo lo que le venía todo el tiempo de la pasión, ¿no? Pues eso mismo, no, en ese mismo plan, evidentemente, Dios no lo tiene para cada uno de nosotros, porque nosotros no somos el Mesías, pero nosotros tenemos que también aceptar esa voluntad para el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, entonces. Claro, exactamente, pero
lástima que no puedo seguir profundizando más, pero luego en el próximo programa lo vamos a hacer. Aceptar la voluntad de Dios es todavía ver la voluntad de Dios fuera de ti. Ahí va. Es decir, aceptarla para vivirla, ¿no? Aceptar es la puerta de entrada, porque luego tú vas a tomar esa voluntad como tuya. Recuérdate lo que hablábamos también que decía el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Cuando la voluntad de Dios se convierta en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser y sea una con la nuestra, ahí está el cielo. ¿Sí? Entonces, pero esa parte de que hablas del huerto de Getsemaní, antes de terminar, la hora de la pasión, si te buscas a partir de la primera, segunda, tercera hora de Jesús en el huerto de Getsemaní, vas a descubrir cosas maravillosas. Yo lo voy a dejar ahí para que tú lo tengas como un deber, ¿no? Entonces, tenemos que querer y tenemos que conocer eso, sabiendo qué es la vida eterna, como dice el Evangelio de San Juan. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna. Entonces, bueno, lamentablemente, Javier, el tiempo se nos ha acabado. Nos hemos quedado en querer y conocer. Tenemos que seguir en el próximo programa. Vamos a seguir hablando de conocer, ¿verdad? De los conocimientos. Y luego ya entraremos un poquito más ¿en profundidad o tú crees que estamos ya en profundidad? No, yo creo que todavía, vamos, me va sorprendiendo en cada programa. Pues muy bien, Javier, pues nos despedimos con la oración de todos los días, ¿no? Muy bien. Madre mía, te amo, y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Fiat. Fiat.